la licenciada Matilde Gómez y el bachiller Marcos Saborío. Ellos son los que nos acompañarán en la sesión del día de hoy. Marcos Saborío será quien nos dará toda la capacitación. Él es bachiller y él es el referencista de la Biblioteca Conmemorativa Orton del CATI. Muchísimas gracias a ambos por la anuencia a poder colaborarnos y entonces los dejo con ellos para que podamos iniciar. Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Los participantes. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre las normas de redacción de referencias y CACATIA y vamos a conocer un poco también sobre la Biblioteca Conmemorativa Orton. Vamos a dar inicio a lo que sería esta presentación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman si lo vemos. Sí, se visualiza perfecto. Se visualiza. Ok, perfecto. Bueno, para conocer un poco sobre la Biblioteca Conmemorativa que se funda en el año 1943. Es una biblioteca que es administrada conjuntamente entre lo que sería el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI. Como se menciona, su colección se originó con la donación de 5 toneladas de material bibliográfico de la Tropical Plant Research Foundation of Yonkers de Nueva York. Esta colección fue nombrada Biblioteca Conmemorativa Orton en honor al fallecido doctor William Allen Orton, quien como director de la fundación dio gran impulso al desarrollo de la agricultura y las ciencias forestales de América Latina. La biblioteca es especializada en temas como agricultura, ganadería, ciencias forestales, recursos naturales y recientemente, desde un tiempo para acá, trabaja temas como cambio climático, agronegocios, cadenas de valor, seguridad alimentaria. La colección bibliográfica está conformada por más de 100.000 monografías y 2.000 títulos de publicaciones periódicas y seriadas. Este es el manual de redacción de referencias bibliográficas, normas técnicas para ciencias agroalimentarias. Y algunos de los antecedentes del manual serían que su primera edición fue desarrollada en el año 1964 por el personal técnico de la biblioteca y el servicio de documentación. Segunda y tercera edición en el año 1972 y 1985 específicamente. Y en el año 1999 surge una cuarta edición. En el año 2016, basados en normas internacionales de redacción científica, surge la quinta y actual edición, que es la que vamos a conocer el día de hoy. Como se menciona, esta quinta edición actualizada con base en normas internacionales de redacción científica, no solo brinda orientaciones para la elaboración de las referencias bibliográficas de publicaciones tradicionales, sino también para los más recientes tipos de recursos que se producen en el mundo digital. La importancia de las normas. Bueno, la importancia es que nos indica cómo referenciar y citar de manera correcta a los autores consultados. Nos permite respetar los derechos de autor y nos ayuda a no cometer plagio, o al menos evitarlo. Para conocer un poco sobre la estructura de las normas, podemos conocer que se subdivide, por así decirlo, en 3 áreas. En la sección de referencias bibliográficas, una sección de elaboración de citas bibliográficas y un punto importante, la elaboración de la lista de la bibliografía. Prácticamente esos son los 3 apartados que componen el manual de normas de redacción de referencias bibliográficas. El día de hoy lo que vamos a hacer es conocer algunos tipos según la comunidad de usuarios de la biblioteca.
Vamos a conocer algunos tipos de materiales, los principales materiales. Vamos a conocer materiales como libros, cómo trabajar libros impresos, libros en formato electrónico, recursos disponibles en línea, los recursos que no están disponibles en línea. Vamos a conocer también comunidades virtuales que son bastante recientes y bastante importantes. Y vamos a conocer la dinámica de cómo podemos adaptar y utilizar todo este tipo de normas de redacción de referencias a temas actuales y tipos de documentos mucho más recientes. Algunos elementos básicos de las referencias bibliográficas son el año, el autor, perdón, el año, título, subtítulo, datos de publicación, lugar, editorial o publicador, el nombre de la revista, volumen, número de páginas, en el caso de publicaciones periódicas, y la disponibilidad de acceso a los documentos. Es un punto muy importante porque hay que recordar que hoy en día la mayoría de documentos o gran parte de los documentos que se trabajan son documentos electrónicos. Y más adelante lo vamos a ver en todos los apartados de la presentación. Tratamos de incluir estos documentos electrónicos, llevamos las referencias más allá de un tema impreso para poder contribuir al estudiante, para poder contribuir al profesional en investigación y ciencia de toda esta temática. Agradecemos a quien tenga micrófonos abiertos, poder cerrarlo para poder continuar. Ok. Vamos a iniciar con el libro impreso. Como podemos observar, la estructura de la referencia es una estructura bastante clara, bastante sencilla, pero que requiere atención. ¿Por qué? Porque tenemos una variación en el tipo o cantidad de autor. Podemos ver la estructura básica, sería una estructura de autor. Año de publicación no se ubica entre paréntesis, como podemos verlo. Esta es una diferenciación de, en este caso, las normas APA, que en algunos casos nosotros observamos que sí se coloca entre paréntesis, en la norma ICACATI no. Entonces podemos ver autor, el año de publicación, tenemos el título, 2 puntos, no un solo punto o no coma, no, 2 puntos, subtítulo, tenemos la edición, podemos ver una mención de autor secundario. En este caso, cuando hablamos de una mención de autor secundario, puede ser una institución a la cual pertenece el documento, como lo observamos en el, vamos a ver, estos ejemplos, ese no está. Pero vamos, podemos verlo ahí, una mención de autor secundario, podemos ver la ciudad de publicación, coma, país, coma, editorial, podemos ver la paginación, la serie y las notas. Es importante conocer esta estructura porque es una estructura básica en el tema de la presentación, para poder tener una idea y poder comparar, bueno, de qué se diferencia, cómo podemos trabajar un libro impreso a trabajar un libro electrónico, o qué cambia de un libro a una revista. Vamos a irlo viendo y la idea es analizar esos detalles. Como podemos ver en autor personal, podemos ver, bueno, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, y lo que yo mencionaba anteriormente. El año nosotros no lo ubicamos entre paréntesis. Viene el título del documento, punto, la ciudad de publicación, coma, país, coma, la editorial. Y el detalle de la paginación en ese formato. Número, cantidad de páginas, espacio, P, punto. Cuando tenemos más de un autor, debemos mencionar a todos los autores. Podemos verlo así. Autor, bueno, apellido, inicial, punto y coma, para lograr enlazar los dos autores, 2, 3, 4 autores, enlazarlos de esta forma. Nuevamente tenemos el año, el título del documento, la ciudad, el país y la editorial y la cantidad de páginas. Y en esta sección entre paréntesis encontramos la serie.
que aquí nos informa que es una serie técnica, informe técnico, y el número. Y en el caso de autor corporativo, tenemos la inicial, las siglas de la institución. Por ejemplo, en este caso, nosotros pusimos el ICA. ¿Qué pasa si es un documento del Instituto Tecnológico de Costa Rica? Sería ITCR, abrimos paréntesis, Instituto Tecnológico de Costa Rica, coma, espacio Costa Rica, no lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque en el título, en el nombre del autor, ya viene que es una institución que se ubica en Costa Rica. En dado caso, por ejemplo, si nosotros tomar el ejemplo de otra institución, como nosotros lo podemos ver acá, dice Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en sus siglas no menciona el nombre Costa Rica. Entonces, sí debemos agregarlo. Pero en el caso de instituciones como la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, que no den a entender dónde se ubica la institución, sí debemos mencionarlo. Nuevamente, repasamos, el año no va entre paréntesis, tenemos el título, tenemos un subtítulo y la cantidad de páginas. Ahora vamos a conocer el libro electrónico. Acá tenemos dos variables. Tenemos el documento que está disponible en línea y tenemos el documento que no está disponible en línea. Acá el detalle es el siguiente. Si nosotros tenemos un documento que no está disponible en línea, que está disponible en línea, nosotros tenemos que trabajar con una estructura similar a la del libro impreso. Si nosotros lo vemos, autores, con inicial, tenemos el punto y coma para separar entre autores y tenemos que mencionarlos a todos. Debemos establecer la fecha que va sin paréntesis, un título, pero la diferencia acá es que nosotros en esta sección del título, al final del documento, se agrega él en línea. Continuamos la ciudad, el país y la editorial. Cantidad de páginas y nuevamente tenemos la serie y agregamos al finalizar la serie, agregamos un detalle muy importante, que es otra diferencia de otras normas que en este caso lo relaciono directamente a APA porque es posiblemente una de las más conocidas y empleadas, donde tenemos el consultado, debemos agregar el consultado, la fecha de consulta en este formato, número, las tres primeras letras del mes, punto y el año. Nuevamente debemos agregar el año, punto, y en lugar de agregar un recuperado o tenemos que agregar un disponible en y agregar el enlace del documento. Ok, eso sería para los documentos electrónicos disponibles en línea. Para los documentos electrónicos no disponibles en línea, tenemos nuevamente una estructura similar, tenemos el apellido, tenemos la inicial del autor, separamos punto y coma, siempre separamos punto y coma entre autores, siempre vamos a separarlo de esta forma, tenemos el año igual, título o subtítulo, si en este caso el documento tuviera subtítulo, y al finalizar ese título o subtítulo, agregamos el formato o en realidad del tipo de medio por el cual nosotros estamos consumiendo este documento. En este caso, nosotros mencionamos el tema de Kindle, porque si nosotros vemos después Turrialba, Costa Rica, Katy como editorial, nuevamente el detalle de serie y seleccionamos el tipo de soporte. Diferencias y los dos detalles. Vamos a comentar que en dado caso que surja alguna duda, alguna consulta, nosotros con muchísimo gusto al final de la sesión vamos a tener un espacio para poder responder estas dudas o consultas. Si tienen alguna duda del tema del libro impreso, del libro electrónico, alguna diferenciación, con muchísimo gusto pueden anotarlo y al final de la sesión lo vamos a resolver. Vamos a continuar con un artículo de revista.
Nuevamente tenemos las dos modalidades, impreso y electrónico. Y tenemos, bueno, si es un documento impreso, autor, acá vemos un nuevo detalle. Si el autor utiliza sus dos nombres, bueno, el nombre, el primer y segundo nombre, nosotros agregamos las dos iniciales del autor. Agregamos el título y agregamos el nombre de la revista. El nombre de la revista. Y posteriormente a eso agregamos el volumen, el número y el rango de páginas. Ok. Ahora, un documento de revista, un documento de publicación periódica disponible en línea, ¿qué lo diferencia? Ok, tenemos el autor, tenemos las iniciales del autor, tenemos el año, nuevamente recuerden sin paréntesis, tenemos el título y al final del título nosotros agregamos el en línea. Vemos una estructura similar, vemos el nombre de la revista, volumen, número y vemos nuevamente el consultado. La fecha de consulta, dos números, las primeras 3 letras del mes, punto y el año. Disponible en, vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Ahora, viene el tema de tesis. Tesis, tenemos una estructura de autor, año de publicación, título, 2 puntos, subtítulo, muy importante, grado académico. Nuevamente vemos ciudad donde se ubica la institución que otorga el grado. País donde se ubica esa institución. Nombre de la institución, punto, paginación, punto, notas. Tenemos que para un documento impreso, nuevamente la estructura de los dos apellidos, las iniciales, el año y tenemos el título del documento. Tenemos junto al título el grado académico, en este caso es una tesis de maestría, entonces se especifica que es una tesis de maestría, indicamos la ciudad donde se otorga, el país y la institución y nuevamente la paginación. Si fuera un documento en formato electrónico, nuevamente tenemos los apellidos del autor, iniciales y tenemos el año, título y acá que vamos a ver al final del título nuevamente la especificación de que es un documento en línea. Nuevamente, tesis de maestría, Turrialba, Costa Rica. En este caso, el editor y, bueno, la institución, la cantidad de páginas y el consultado. Es importante siempre destacar o tal vez lograr crear esa diferenciación muy repetitiva, pero siempre destacar que al final de título se debe agregar el en línea y al final de la paginación el consultado y luego el disponible en. O sea, esos tres elementos son una gran diferenciación entre un documento impreso y un documento en formato electrónico. Ahora, para el tema de patentes, bueno, en esta presentación nosotros decidimos agregar el tema de patentes, normas técnicas y materiales legales. En este caso, en materiales legales vamos a hablar de las leyes. ¿Por qué se decidió? Bueno, porque se cree que en esta presentación es importante trabajarlo por el tipo de formación que lleva el estudiante del Instituto Tecnológico. Trabaja con mucha norma técnica, trabaja con mucha ley, trabaja con mucha patente, ya las tesis estaban incluidas. Entonces es importante lograr tener claro cada tipo de estructura según las demandas de las instituciones y los documentos que más se trabajen. Nosotros vamos a compartir con ustedes un enlace hacia el documento y ustedes podrán ver que el documento de normas de reacción de referencias es un documento muy amplio. Nosotros estamos dando un extracto de lo que es en sí, pero es un documento muy amplio que nos permite trabajar una gran cantidad de documentos, pero acá nosotros nos enfocamos en los más relevantes para la comunidad de usuarios.
Vamos a ver el tema de patentes. ¿Cómo nosotros podemos citar una patente en, cómo nosotros podemos referenciar y citar una patente en el formato ICACATI? Nos dice autor, ya aquí no hay un punto, ya aquí nos dice punto y coma, concesionario o titular. Y ahora sí viene el punto. Año de emisión, punto, título, punto, país, ciudad, coma, país y ente emisor. Número de patente, día de emisión, mes de emisión abreviado, paginación y notas. Si nosotros lo vemos así, es algo bastante complejo. Ya vamos a verlo en el ejemplo. Tal vez no va tanto al punto de lo complejo, va más al punto de que se debe ser cuidadoso y ser cauteloso en el momento de la redacción, pero eso nos permite adjuntar anotar en la referencia todos los datos relevantes del documento, los cuales nos permitirán identificar el documento. Si alguien consulta el trabajo o si alguien consulta el proyecto que se realizó, saber, bueno, qué ley utilizaron, qué patente, qué norma técnica y lograr encontrarla. Vamos a verlo, dice los apellidos de los autores, igual vemos, se separa entre punto y coma, se trabaja apellido, coma, inicial, punto y coma. Vemos que aquí dice inventores, y ahí nos da una clasificación para esos autores. Punto y coma, ¿por qué? Porque nos dice concesionario o titular. Nos está diciendo acá en este caso que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, punto y coma, y United States Biochemical Corporation son los titulares. Nos dice el año, 1997. Y acá inicia lo que sería el título. Reacciones de síntesis de DNA in vitro que emplean DNA primerasa, ok. Y vemos que al final nosotros debemos mencionar la ciudad y el país. Y luego el ente emisor, Oficina Española de o nos solicita en este caso el número de patente y nos pide el día de emisión, mes de emisión abreviado, como nosotros podemos verlo en este ejemplo. Igual, si tienen alguna duda o consulta, lo vamos anotando. Al final vemos si tenemos que revisar nuevamente contra la presentación, lo vamos a hacer. Pero sí es importante que vayan teniendo un conocimiento de este tema y cómo poder trabajar este tipo de documentos. Nuevamente, tenemos lo que sería en este caso las normas técnicas. Vamos a ver un poco sobre la estructura, que es una SAE, autor, año de publicación, título, número o código de la norma. Tenemos ciudad de publicación, país de publicación, editorial, día de publicación, mes de publicación abreviado, paginación y notas. En este caso vemos que nos dice Asociación Española, bueno, AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, porque acá no utilizamos coma España, porque el mismo nombre de la institución nos está diciendo cuál es el país. Tenemos el año, tenemos el título y en este caso nosotros encontramos lo que sería el número o código de la norma. Tenemos la ciudad, tenemos el país y nuevamente tenemos la fecha y la paginación. Como podemos observar, puntos claves que nosotros no podemos olvidar en lo que es este tema de normas, patentes, es el número de la norma, la fecha de emisión o fecha de publicación, el país o la ciudad son súper importantes porque nos permiten identificar y conocer qué norma se utilizó, en qué ciudad, en qué país tiene validez y lograr entender por qué tal vez se utilizó esa norma o en ese caso extraer la información necesaria. Vamos a conocer un poco sobre los materiales legales y nos vamos a enfocar en este caso en lo que son las leyes. Nos vamos a enfocar en este caso en lo que son las leyes. ¿Por qué? Porque tal vez son de las dinámicas que más se utilizan o de las herramientas que nosotros más utilizamos.
para conocer un poco su estructura, dice denominación oficial de la ley y su número. El artículo, el título de la publicación en la que fue publicada oficialmente. El país, día en número arábigo, mes abreviado, año de promulgación. Vamos a verlo ahora sí de manera más sencilla. Nos dice en este caso, Ley Orgánica del Ambiente número 7554. Punto. Artículo 17. Nos dice Diario Oficial La Gaceta. Si nosotros vemos la estructura, nos dice que debemos mencionar cuál es el título de la publicación en la que fue publicada oficialmente. En este caso tenemos Diario La Gaceta. Se sabe que el Diario La Gaceta es el diario oficial, uno de los cuales se deben publicar las leyes. Cada país debe contar con su debidamente su editor o creador de todas estas, donde se puedan publicar todo ese tipo de leyes. Vemos el tema de país, que es muy importante, y en este caso vemos, como nos pide el formato base, nos dice día en número arábigo, mes abreviado, año de promulgación. Es importante. Entonces, este tema de leyes siempre es importante. El tema de leyes, normas técnicas y patentes, tener muy claro el código, tener muy claro el número de esa norma, tener muy claro el número de esa ley. En este caso de las leyes es muy importante manejar todos los datos de artículo y poder en esta sección añadirlos. Vamos a conocer ahora un poco más de los materiales cartográficos, los cuales debemos implementar autor, año de publicación, título, edición, ciudad de publicación, editorial, escala, paginación y mención de color. Tenemos también que debemos mencionar serie y lo que serían notas. En este caso, para el formato impreso, vamos a ver el ejemplo a continuación que nos menciona, bueno, Senara, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Costa Rica. Es importante, siempre que trabajemos con alguna institución, iniciamos con las siglas, abrimos paréntesis y brindamos el nombre completo y el país en el que se ubica. Tenemos año, nos dice en este caso, bueno, de dónde es el mapa, Cantón de Santo Domingo, nos dice la ciudad de publicación, el país y nos menciona la escala. Nos dice, bueno, si es a color. Y en la serie nosotros vemos, en este caso nos da una descripción que nos dice mapas hidrogeológicos, provincia de Heredia, Costa Rica. Si el mapa, en este caso, o si el documento estuviera en formato electrónico, llevamos una estructura similar, solo que al final del título agregamos el en línea. Es importante agregar el en línea porque eso nos va a permitir lograr crear esa diferenciación entre lo que es el documento impreso y el documento, en este caso, en formato electrónico. Y nuevamente vemos detalles como ciudad de publicación, el país y la escala, la mención de color. Y al final nosotros vemos nuevamente dos detalles importantes, el consultado y el disponible. Detalles importantes para lograr diferenciar un documento en formato impreso de un documento en formato electrónico. Vamos a conocer ahora otros recursos disponibles en línea que nosotros utilizamos y que generalmente se deben mencionar en toda esta temática. Tenemos grabaciones sonoras como podcast, tenemos que se menciona igual nuevamente el autor, se trabaja igual autor, apellido, coma inicial. Vemos que nos dice en este caso, bueno, en un podcast, quiénes son las productoras. Tenemos lo que sería el año y luego vemos el título del documento, en este caso, del archivo, de qué trata, y a finalizar el título nosotros vemos el en línea, podcast. Tenemos la ciudad de publicación, tenemos el país y tenemos en este caso, bueno, el publicador, que en este caso sería la Universidad de Costa Rica, Radio Universidad, la fecha, y luego tenemos el consultado, la fecha de consulta de ese documento y el disponible en.
Tenemos también lo que sería una transmisión en vivo, que sería un webcast. Tendríamos en este caso el nombre del autor, el año, tenemos el título de ese webcast, que en este caso sería Seminario Política Agrícola Brasileña. En línea es muy importante. Si ustedes ven en el recurso de grabación sonora, también trabajamos en línea. Y ahora en transmisiones en vivo también trabajamos en línea. Solo que hacemos la diferenciación entre uno u otro. En línea, como transmisión en vivo, tenemos la ciudad, tenemos el país, la fecha y en este caso el programa en el cual se emitió y la fecha de esa emisión, y tenemos también el consultado y disponible. Siempre es importante disponible, el consultado, la fecha que nosotros consultamos ese documento, ese archivo, todo documento que se trabaja en línea, y el disponible en, que nos va a permitir poder encontrar el documento. Tenemos ahora también lo que sería una videoconferencia, la cual menciona el autor, el apellido, lo que es el año, el título de esa videoconferencia, y nuevamente hacemos la diferenciación de que es un archivo en línea y fue una teleconferencia. Tenemos la ciudad y el país de publicación, y en este caso la institución o el organizador de esta videoconferencia. La duración es muy importante. Y acá, bueno, se hace la mención de color. Y nuevamente un detalle importante, consultado y el disponible en. Ahora vamos a conocer un poco más sobre lo que serían las comunidades virtuales. Como les comentaba o se comentaba anteriormente, nosotros tenemos en el manual de normas de redacción de referencias, tenemos 3 apartados. Tenemos un apartado dedicado a todo lo que es las referencias, los diferentes tipos de referencias, y tenemos un tipo de estructura para cada una de las referencias. Ahora, también tenemos, luego de ese estructura de referencias, se tiene una sección de la elaboración de citas y la elaboración de la lista. Nosotros ahorita vamos a iniciar en el tema de comunidades virtuales. Se podría decir que se va a un porcentaje ya de esa primera etapa, que es la parte más extensa de la presentación. Vemos diferentes tipos de referencias. La idea es irlas conociendo. Al final, nosotros vamos a compartir el documento completo para que ustedes tengan acceso a las normas de redacción de referencias. Pero es importante como lograr explicar o dar a entender esas diferencias entre un documento impreso, un documento en formato electrónico, y también conocer el alcance de la norma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no sabemos que la norma nos permite mencionar comunidades virtuales, que este es un apartado bastante importante porque es un apartado del cual hoy en día se obtiene mucha información y es importante poder referenciarlo. Vamos a ver que en comunidades virtuales nosotros utilizamos una estructura de autor, día, mes, año de publicación. Tenemos un título, tenemos un subtítulo, tenemos un tipo de medio, entre paréntesis. Tenemos una ciudad de publicación, país de publicación, editorial o publicador. Tenemos una fecha de consulta y la disponibilidad. Como podemos ver en este caso, se trata de un blog. Entonces vamos a ver nuevamente, ya conocemos las estructuras, ya sabemos que lleva apellido, coma, inicial, vemos el tipo, vemos el año, en este caso el día, mes y año de publicación. Acá estamos viendo el día, el mes y el año. Nos dice el título del documento, es muy importante. Y al final del título vamos a ver que viene la mención de en línea, blog. Turrialba, Costa Rica, Katia. Consultado 23 de julio del 2015. Hay que hacer en este caso la mención de que nosotros, bueno, vemos el día y mes de publicación, 11 de mayo del 2015, pero nosotros el documento lo estamos consultando el 23 de julio. Entonces es importante crear esa diferencia, porque muchas veces decimos, no, pero es que este documento aquí trae la fecha. Sí, pero una cosa es la fecha de publicación y otra muy diferente es la fecha de consulta del documento. Entonces siempre es importante hacer ese comentario. Tenemos el consultado y nuevamente tenemos el disponible en. Tenemos foro virtual, que un foro virtual en este caso nuevamente nos menciona, yo les comenté siglas, luego
y nosotros agregamos la descripción de esas siglas y el país al cual pertenece esa institución. Nuevamente tenemos el día, el mes, el día, el mes y el año de publicación. En este caso es un foro virtual, menciona foro virtual como título. Número 11, agricultura sostenible. Vemos la descripción que nos menciona que es un documento en línea. Vemos la ciudad de publicación, el país, y en este caso de la mención del autor. Vemos el consultado, que nuevamente es un punto. Esto es un documento del 24 de febrero, el 13 de marzo, pero fue consultado en el mes de abril. Entonces, y nuevamente tenemos el disponible en. Brincamos al apartado de lo que serían las redes sociales. Las redes sociales tienen el autor, tienen día, mes, año de publicación, título, subtítulo, tipo de medio, ciudad de publicación, país de publicación, editorial o publicador. Tenemos la fecha de consulta y la disponibilidad. Vamos a verlo a continuación en los siguientes ejemplos. Tenemos Universidad de Costa Rica, AEIA, Asociación de Estudiantes de Ingeniería Agrícola. Y tenemos el día, mes y año de publicación. Tenemos el título y al finalizar el título tenemos donde dice claramente en línea y el tipo de medio, que en este caso sería Facebook. Tenemos la ciudad y el país y tenemos la fecha de consulta y disponibilidad del documento. Nuevamente, para la red social Twitter, vemos que la estructura es un poco similar a la de Facebook y posiblemente en otras redes sociales se pueda manejar una estructura similar. Podemos Costa Rica, tenemos que sería el 5 de junio, día, mes y año de publicación. Tenemos Día Mundial del Medio Ambiente. El tipo de medio es importante mencionar. Tenemos que mencionar que es un medio en línea y que en este caso es Twitter. Tenemos la ciudad y el país y nuevamente la fecha en la cual fue consultado y la disponibilidad del documento. El tema de comunicaciones personales es de gran relevancia debido a que en mucho trabajo, mucho proyecto se realiza lo que son en este caso entrevistas, conversaciones, se realizan también consultas, se realiza hay mucha comunicación cuando se desarrolla investigación porque se tiene que construir con una diversidad de criterios. Entonces nosotros vemos en este caso conversaciones, nos permite trabajarlo con el autor, día, el mes y el año en el que obtuvo lugar la comunicación, el título de la comunicación y el tipo. Vamos a verlo tal vez en este primer ejemplo que dice conversaciones. Vemos el apellido y la inicial del autor. Vemos que dice el día, mes y año 6 de agosto del 2008 y nos da el título de la comunicación. En este caso era una mesa redonda. Entonces vemos que acá hace la especificación entre paréntesis del tipo de comunicación y lo vamos a ver en los otros ejemplos. Vemos que, por ejemplo, en el ejemplo de entrevista nos menciona que fue una entrevista. En el primer caso nos dice que fue en una mesa redonda. En el segundo caso, en una entrevista. Y en el tercero fue un correo electrónico. Entonces, muchas veces se llevan a cabo labores o se llevan a cabo comunicaciones y no se tiene un registro y se ocupa fundamentar ese registro dentro de una referencia o cita bibliográfica. Nosotros en este caso tenemos la oportunidad de poder hacerlo. La norma es muy completa. Y aún así requiere actualizarse y aún así es muy completa, porque por ejemplo todo este tema de correos electrónicos, entrevistas, mesas redondas, todo ese tipo de comunicaciones hasta cierto punto en dado caso de las cuales se tiene un registro ya sea de audio, en algunos casos de video, se pueden utilizar todo este tipo de recursos. Y brincamos a el apartado de citación. Vamos a conocer lo que es en este caso la citación en el texto y que nos menciona acá. Es el conocimiento que un autor toma de otro autor a través de los documentos consultados para dar fundamento a su investigación. Vamos a ver en este caso los diferentes tipos de citas
y entender un poco tal vez como las diferencias para poder tenerlo claro y poder, con base en los ejemplos que vamos a ir viendo, crear un concepto sobre este tema. Tenemos que, bueno, existen dos tipos de citas, contextual o indirecta, textual o directa. Contextual o indirecta, mediante la cual un autor expresa con sus propias palabras las ideas tomadas de otro documento. Y se debe mencionar, en este caso, entre paréntesis, el apellido del autor y el año. Textual o directa. Constituye la reproducción literal de un fragmento tomado de una fuente documental y se debe mencionar el autor, el año y la paginación. Tal vez la diferencia acá va en que, bueno, ¿por qué la paginación? Porque se requiere constatar la persona que hace revisión del documento, requiere constatar si eso que quien desarrolla está mencionándolo directamente puede tener acceso a constatar que esa información es verídica. Vamos a ver, por su extensión, citas cortas de menos de 40 o menos palabras se incorpora directamente en el texto entre comillas. Citas largas de más de 40 palabras se ubican un párrafo aparte con un margen más amplio en ambos lados. Por su redacción se dan dos énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto, como nosotros podemos verlo por acá. Cita contextual o indirecta. Énfasis en el autor. Cuando nosotros tenemos un único autor, se menciona, en este caso, Saborío, entre paréntesis, 2015. Señala que combatir, ok, ahí se desarrolla el texto. Perdón, vamos a ver. Se desarrolla el texto. Cuando nosotros tenemos dos autores, mencionamos los dos autores. Saborío y López, 2015, señalan que para combatir la mosca de la fruta, la naranja, ok. Cuando nosotros tenemos dos autores. Esto es con énfasis en el autor. Cuando nosotros queremos dar un énfasis en el texto y tenemos tres o más autores, se debe dar el énfasis en el texto y al final mencionar el autor et al. 2015. Sin autor. Para combatir la mosca, la naranja, 10 minutos en agua caliente. Ok, coma, la mosca de la fruta, 2015. Entonces, cita contextual o indirecta. Más de una publicación de diferentes autores. Según Sierra et al. 2015, Varillas 2010, Barón 2010 y Virgen et al. 2010. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales genera variedades de maíz adaptadas a las diferentes regiones del país. Más de una publicación de diferentes autores. Entonces estamos viendo que en este caso se hace mención de todos los autores con el año. Nosotros tenemos nuevamente el Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, genera variedades de maíz adaptadas y menciona al final de la publicación, bueno, en este caso de la cita, a los autores en diferente modalidad. Tenemos texto citado por otro autor. Digilio citado por Ramírez y Salcedo, 2013. Y el detalle de la cita. Tenemos, la vitrificación ha sido empleada con éxito en la conservación. Digilio citado por Ramírez y Salcedo, 2013. Entonces, vamos viendo que hay diferentes formas de nosotros poder citarlo. Tenemos cita textual o directa. De acuerdo con la FAO 2015, 2.8, una cadena de valor, lo que se nos mencionaba anteriormente, se debe dar ese énfasis directo a la cita y al texto de lo que nosotros estamos empleando. 2015, 2.8, cerramos paréntesis, una cadena de valor y ya hay nosotros. Como nosotros podemos verlo en la parte inferior, dice, las citas textuales o directas se enmarcan preferentemente entre comillas angulares o españolas, aunque también se pueden utilizar comillas inglesas.
Cuando a lo interno de una cita se suprime una parte del fragmento original, en su lugar se colocan puntos suspensivos, encerrando entre paréntesis o corchetes. Eso es cuando dentro de la cita, como nosotros podemos verlo, bueno, se abre paréntesis. Todas aquellas explotaciones agrícolas impresas. Nosotros queremos omitir esa sección del texto, entonces utilizamos, abrimos paréntesis, 3 puntos, cerramos paréntesis y omitimos esa sección del documento. Vamos a verlo, cita corta, tenemos dos tipos de énfasis. Tenemos el énfasis en el autor y el énfasis en el texto. Si nosotros vemos énfasis en el autor, en su estudio sobre el pequeño desempeño de pagos de conservación, el apellido del autor y abrimos paréntesis. Y mencionamos el año y la paginación. Si nosotros queremos ver el énfasis en el texto directamente, lo vemos que se abren, en este caso, comillas, se desarrolla el texto y al final se hace la mención de el autor, el año y la paginación dentro del paréntesis. Si tenemos una cita larga, tenemos nuevamente igual dos énfasis, énfasis en el texto y un énfasis en el autor. Y podemos ver claramente las diferencias. Si queremos realizar énfasis en el texto, se debe realizar la cita, crear la cita, y nosotros poder agregar el documento o la descripción a ese detalle, y nosotros al final mencionar el autor, el año y la paginación entre paréntesis cuando realizamos énfasis en el texto. Pero si nosotros realizamos énfasis en el autor, mencionamos para una cita larga nuevamente igual el autor. En este caso son varios autores, entonces mencionamos el apellido del autor, et al, y abrimos paréntesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias más claras, que nosotros al momento de citar, cuando hacemos énfasis en el autor, nosotros podemos citar al autor fuera de este paréntesis. En este caso, si nosotros hacemos énfasis en el texto, tenemos que citarlo entre paréntesis con el año y la paginación. Cita de comunicación personal. Las comunicaciones personales, tanto orales como escritas, no se incluyen en la lista de referencias. Se anotan al pie de la página. En este caso tenemos una entrevista. Mencionamos los apellidos del autor, mencionamos la inicial, fecha, el día, mes y año de publicación, ecuaciones alométricas, entrevista. Turrialba, Costa Rica, Katy. Entonces, vamos a ver que son diferentes tipos de comunicaciones personales y un común denominador es que no se incluyen en la lista de referencias, se anotan al pie de la página. Como en el ejemplo que nosotros vemos en la parte inferior, en la cual menciona la cita. Tenemos fuentes de materiales paratextuales, tomado, reproducido de, se utiliza esta frase si el material se ha producido en forma exacta al documento original. En este caso se debe indicar las páginas del documento original en la que aparece el texto paratextual reproducido. Tenemos el tema de la adaptación, que es un tema bastante importante. Nosotros podemos verlo, fuente tomado del BID, adaptado de López y Segura, elaborado con base en Morales et al. Entonces, es muy importante estas fuentes de materiales paratextuales porque nos permiten utilizar documentos que ya han sido, que ya fueron desarrollados, y nosotros poder basar respetando a quien tenga su autoría y respetando, en este caso, la modalidad en la que nosotros no podamos cometer plagio. En la elaboración de la lista bibliográfica, tenemos el detalle, bueno, se coloca al final de todo trabajo de investigación o publicación científica o técnica. Tenemos lo siguiente, la bibliografía o literatura consultada, contiene todas las fuentes documentales utilizadas como apoyo para escribir el documento, sea que hayan sido citadas directamente en el texto o no lo hayan sido. Literatura citada o lista de referencias. La lista contiene únicamente las referencias de las fuentes documentales citadas en el texto. Organización requiere un espaciado, se disponen diferentes párrafos al estilo francés en los que se deja una sangría de 3 espacios en todas las líneas, excepto en la primera. Tenemos un orden alfabético,
para referencias de un mismo autor se ordenan cronológicamente por el año de publicación y para referencias de un mismo autor y año se ordenan alfabéticamente agregando al año de publicación las letras minúsculas A, B, C o D, etcétera, según nos corresponda. Acá podemos ver un ejemplo de lo que sería un listado. Podemos ver que, bueno, se ordena en orden alfabético. Podemos ver el tema que se menciona de que si un autor tiene el mismo apellido, el mismo año, se debe utilizar las letras A, B, C o D según nos corresponda. Nosotros lo podemos ver en estas últimas dos referencias que dice Smith, MDA, MD, mencionamos año 2011 A, Smith, MD.2011B. Entonces tenemos clara esa diferenciación y nos permite desarrollar una lista bibliográfica ordenada, acorde al proyecto y también que nos permite obtener claros datos de qué tipo de información nosotros consultamos. Para todo lo que sería acceso y contactos para poder obtener más información, para poder, cuando tengan alguna duda, alguna consulta sobre lo que serían en este caso las normas, tenemos mi nombre por acá, que sería Marco Saborío. Tenemos mi contacto, que sería marco.saborío@ica.int y el contacto de doña Matilde, @ica.int. Tenemos también acá por acá un enlace, el cual nosotros vamos a compartir con Andrea y las demás compañeras para que ustedes tengan acceso a este documento de normas de redacción de referencias bibliográficas. Y abrimos en este momento un espacio en el cual ustedes, quien tenga dudas, quien tenga consultas, con muchísimo gusto pueda manifestarlas. En lo personal le agradezco la atención, espero que haya sido bastante provecho y que sea así, y que haya sido una sesión de trabajo. Si bien es bastante rápido conocer todo este tipo de estructuras, que haya sido una sesión bastante provechosa para ustedes. Y pues nada, esperar ver si alguien tiene alguna consulta, a ver si alguien quiere realizar algún comentario. En este sería el Es- momento. sí, bueno, yo quiero primero que todo disculparme con Andrea y el resto de los participantes, porque al momento de la presentación tuve un problemita técnico y no pude responder, no pude hacer la introducción. Pero bueno, para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes la norma institucional ICACATI, ¿verdad? Que es una norma con una trayectoria pues bastante amplia, tiene ya bastantes años y es muy utilizada en las instituciones donde se trata el tema o las instituciones de educación donde se imparte las carreras agrícolas. Como Marco decía, es una norma bastante amplia. Esta es la quinta edición que se hizo en el año 2015. Estamos por empezar la revisión, una revisión porque, bueno, hay muchas cosas que han cambiado y queremos nuevamente hacer una revisión para tener una sexta edición, pero bueno, es un trabajo bastante grandote y tendremos que empezarlo en algún momento, pero por ahora esta es nuestra norma. Los invitamos a usarla, es una norma bastante completa y seguirá ahí en un proceso de actualización periódica, ¿verdad? Y como decía Marcos, si tienen alguna duda, con mucho gusto, ahí está el enlace para que ustedes puedan descargarla y tenerla a mano para uso frecuente, ¿verdad? Entonces quedamos pendientes de las consultas. Bueno, muchas gracias a Matilde y a Marco por la participación. La primera duda la tengo yo. Al inicio Marco hablaba, cuando mostraba las referencias, en los ejemplos, él mencionaba que se pone la cantidad de páginas del documento. Es que normalmente, bueno, en otros estilos se pone la página a la cual estamos haciendo la citación. En este caso sí se pone siempre, aunque sean libros, la cantidad total de páginas. Entonces, Si gusta me repite la consulta, porque esa última parte yo no la escuché. Sé que sí la veía hablando, pero no la logré escuchar todo completo, se me cortó.
Ok, sí, es que al inicio mencionabas que se pone la cantidad total, digamos, el total de páginas que contenga el libro, por ejemplo. Ajá. Entonces se pone en la referencia debe incluirse la paginación del libro, la cantidad total de páginas que contenga. Sí, la totalidad de las páginas. Ok. Es Sí, que no, en otros estilos, digamos, normalmente se pone el rango de páginas si fuera una publicación periódica, pero en libros normalmente no se acostumbra, pero en este formato entonces sí. sí, en este formato sí, y se acostumbra, no se acostumbra, por ejemplo, si es un libro que tiene 100 páginas, se acostumbra 100 espacio P punto. No, no pegado, por ejemplo, 100 pegado P, no, sino que hay que dejar ese espacio entre la cantidad de páginas, espacio P, que indicaría páginas, punto. Entonces sí se acostumbra a poner. En el tema de lo que serían publicaciones periódicas, sí se pone el rango. Sí, en publicaciones periódicas sí es con rango y en los libros sí es. Y si es un documento electrónico que no tiene páginas, que no tiene numeración, En este caso se omite. se omite. Sí, se omite. Se omite. Sí, en este caso se omite. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más Importante. tiene dudas. Sí, perdón. No, adelante. Si alguien más tiene dudas, este es el momento para poder compartir y poder en este caso manifestar o atender esas consultas. Un detalle también muy importante es siempre encontrar la diferencia en formato electrónico, es lograr establecer, como yo lo mencioné varias veces en la presentación, la disponibilidad y en este caso mencionar siempre el en línea al final del título. Es muy importante, o sea, si se notó durante la presentación, yo hacía mucho énfasis en eso. En algunos casos yo he notado, bueno, acá surge mucho que el estudiante omite o, por ejemplo, en lugar de disponible en, pone el recuperado, que en el formato de ICACATI no se utiliza el recuperado. En el mejor de los casos, en algunos casos no lo menciona, nada más anota el enlace, lo cual la referencia en este caso estaría mal desarrollada. Siempre hay que anotar la disponibilidad y la fecha de consulta. Por eso también hacía mucho énfasis en el consultado y explicar esa diferencia tal vez entre que una cosa sea la fecha de publicación y otra la fecha en la que se consultó el documento. Otra consulta, ¿ustedes creen que hay algún inconveniente en que nosotros podamos colgar este enlace en nuestra página también? No, bueno, no, doña Para Matilde, nada, no, no. para nada, Al no, contrario, poner el handle, ¿no? No, para Ujú. nada. Muchas gracias. Es para también considerarlo porque ahí tenemos varios, entonces para incluirlo dentro de nuestros recursos claro, también. Sí, claro, claro, no, y no. más bien la idea es que entre más gente use esta normativa, ¿verdad? Que es para el área agrícola, mejor todavía. Ujú. No Yo sé si tenía alguien otra más. consulta, con respecto a la citación de comunicaciones personales que se hace al pie de la página. ¿Cómo se hace la referencia al pie de la página? Me pareció ver un numerito, pero ¿a qué? Ahí. Ujú. Digamos, ese numerito se pone después de la cita. Por Ese ejemplo, número, ese 2. sí, ese número se ubica después de la cita, pero nosotros al pie de la página, cuando creamos la nota de pie de página, tenemos que desarrollar la referencia no en el listado, sino en la nota del pie de la página. Con este formato, que es un formato similar, pero hay que recordar que también debemos agregar, es importante agregar el tipo de comunicación. En este caso fue una entrevista, si hubiera sido un correo electrónico o si hubiera sido una videollamada. Entonces es importante siempre agregar el tipo de comunicación, que en este caso, bueno, fue una entrevista. Entonces sí, se debe agregar al final. Pero en la cita yo pongo el numerito así en pequeño, como está al pie de la página. Ajá, donde se menciona, Sí, correcto. donde se cita, se debe colocar este número para que este número, la persona que está leyendo el documento pueda hacer relación y leer al final de la página. Ajá. Ok, está bien. Muchas Esa gracias. sería una No, numeración continua. Digamos,
continua de todo el documento. No en cada página no reinicia la numeración. No, sería continua. Sí, sería continua. Perfecto, no sé si habrán más consultas. Bueno, si no hay más consultas, agradecerles de verdad por su aporte, por su guía. Para nosotros era necesario refrescar un poquito esto. Muchas gracias por la disposición a Matilde, que desde el primer momento que le solicité, ella accedió sin ningún inconveniente, y a Marco por ofrecernos la capacitación. Muy agradecidos, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse y estar con nosotros en la sesión. Que Sí, tengan no, un lindo nosotros día. agradecidos también y con mucho gusto. Realmente es como una correspondencia porque siempre hemos recibido mucho apoyo de parte del Instituto Tecnológico, entonces no faltaba más, ¿verdad? Con mucho gusto. Y cada vez que podamos apoyar en algo, ahí estaremos también con mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gusto en verlos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Mucho Hasta gusto luego. para servirles. Hasta Ok. luego, Bueno, gracias. hasta luego. Bueno, chao.